Ha llegado el momento de compartir relatos de terror y leyendas urbanas aquí, en la oscuridad. Bienvenidos. Este relato llega desde la lejana y seguramente hermosísima Australia. Es una historia que nos relata una joven de 16 años, la cual tenía un grupo de amigas, eran de hecho 6 amigas en total, quienes pertenecían a un grupo de una actividad extraescolar, pertenecían a lo que se le conoce como club de drama. Esto es algo así como un club de actuación. El punto es que en una ocasión, según ella platica, se les ocurrió hacer una ouija. ¿Pero por qué hacer? Porque resulta que ellas la dibujaron, así, exactamente como es la tabla de la ouija, con todo el alfabeto, las partes de sí o no, y por supuesto también adiós y los números del 1 al 9. Estaban emocionadas ante la idea de llevar a cabo la actividad con esta polémica tabla, claro, en este caso un papel. Se fueron a la parte de atrás del salón para empezar a jugar. Le dijeron a la joven que cuenta esta historia, que se llama Sandra, que ella debía manejar esta sesión, ya que ella tenía cierta experiencia. Claro que a los 16 años, cuánta experiencia se puede tener, particularmente en lo referente a lo sobrenatural. No dudo que haya jóvenes que sean preparados por sus familias desde muy pequeños, pero en el caso de esta joven y de la mayoría de los que practican la ouija por juego, no creo que tengan mucha experiencia, y este fue el caso de Sandra y sus amigas. Sandra aceptó la petición de sus amigas y se acomodaron alrededor del papel. Una de las jóvenes les mostró un pedazo de cristal que ella había llevado desde su casa, que cumplía con ciertas características para el buen uso como guía para utilizar la ouija, ya que era de un cristal grueso y podía resbalar fácilmente sobre el papel. Al ser esta una ouija hecha por ellas, en caso del papel, y además un pedazo de cristal en lugar del típico triángulo que se utiliza, no tenía el tamaño necesario para que todas ellas pudieran colocar las manos sobre la guía. Así, solo 3 de ellas pudieron poner las manos sobre el cristal. Por supuesto, una de ellas fue Sandra y otras 2 amigas. Según el relato de esta joven australiana, ella y una de las jóvenes que estaba poniendo las manos sobre el cristal utilizaban uñas postizas. La otra se encontraba sumamente nerviosa y debido al temblor de las manos apenas podía hacer contacto con la guía. De ahí que Sandra afirma en su relato que ninguna de las 3 tenía posibilidades de mover la guía. Ya acomodadas alrededor de esta ouija artificial, decidieron hacer la primera pregunta. El objetivo principal de las jóvenes era verificar si había un ser sobrenatural en el lugar en el cual estaban y, claro, ponerse en contacto con él. Así, una vez que estuvieron las 5 alrededor, en silencio y concentradas, Sandra hizo la primera pregunta. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Ligeramente el cristal comenzó a moverse hasta que hizo un movimiento rápido y llegó a la palabra sí. Por un momento se impresionaron, sin embargo después las 5 se sintieron divertidas, aún la joven que estaba muy nerviosa, y siguieron con las preguntas. Sandra entonces preguntó, ¿cuántos años tenías cuando moriste? El cristal se movió hacia el número 3. ¿Eras niño o niña? La respuesta fue niña. Aunque se movía el cristal, lo hacía de alguna forma desordenada, pero siempre lograba detenerse en las letras correspondientes. Después de esto, la propia Sandra cuenta que aunque sabía que estaba hablando con un fantasma de una niña, no se la podía imaginar como una niña aterradora, sino al contrario, pensaba en una niña dulce de 3 años que las acompañaba en ese momento. La siguiente pregunta que hicieron fue, ¿en qué año moriste? En ese momento, el cristal que 3 de ellas sostenían comenzó a moverse de forma aleatoria sin detenerse en ningún número ni en ninguna letra. Ellas pensaron que tratándose de una niña de 3 años, quizá no podía dar una respuesta exacta. La siguiente pregunta fue, ¿cuál es su nombre? Nuevamente, la guía no se detuvo en ninguna parte, daba vueltas sin sentido, sin dar ningún tipo de respuesta, hasta que finalmente se detuvo. Esto en una zona blanca de la hoja.
Las jóvenes nuevamente pensaron que una niña de 3 años no podría deletrear su nombre. Después de sonreírse entre ellas, Sandra hizo la siguiente pregunta. ¿Eres un fantasma amistoso? En esta ocasión, la guía no dio más vueltas y se fue directamente a la respuesta sí. Después, la joven que estaba dirigiendo la sesión tuvo otra idea y preguntó, ¿estás relacionada con alguna de nosotras? La aparentemente niña fantasma contestó que no. ¿Tienes algún mensaje para nosotras? En este caso, según el relato de Sandra, ella no recuerda si hubo algún intento de dar otro tipo de respuesta, pero sí recuerda que se tardó en responder para finalmente decir no. Después de esto, finalmente Sandra decidió que era el momento de despedirse e hizo la pregunta. ¿Podemos despedirnos? Ella dijo sí y después dijo adiós. Esa noche Sandra se fue a dormir como todos los días, lista para ir al otro día a la escuela, y más tarde, a las 3 de la mañana en punto, abrió los ojos escuchando ruidos que no podía explicar. Como se acostumbra en esos casos, trató de autoconvencerse de que no estaba escuchando nada, que todo era producto de su imaginación y de su nerviosismo. Uno de esos ruidos en particular la puso muy nerviosa, ya que logró distinguir los pasos de una persona, para ser precisos de un niño, que corría en el pasillo de su casa, después bajaba y subía la escalera y se detenía ante la puerta de su habitación, la cual, por cierto, estaba abierta. Sandra no se atrevía ni siquiera a levantar la cabeza de la almohada porque no quería ver si realmente había alguien ahí de pie. Lo que hizo fue estirar la mano hasta su buró y tomar su teléfono celular. Lo encendió y con eso se dio un poco de luz para tranquilizarse y logró quedarse dormida. Al día siguiente contó esta situación a sus amigas, las mismas con las que había hecho la sesión, y ellas, más que asustarse, se sintieron emocionadas y le pidieron que volvieran a hacer la experiencia de la Ouija. Ella aceptó, sin embargo, les dijo que de ninguna manera iba a participar, ya que creía que el fantasma con el cual habían platicado se había ido con ella a su casa, como se dice popularmente, se le había pegado. Las amigas se sentaron alrededor del papel con el cristal sobre este y comenzaron a hacer preguntas, pero no hubo una sola respuesta. Una de las amigas, ya decepcionada, le pidió a Sandra que se acercara y participara tomando el cristal, ya que todo parecía indicar que solo a ella le respondería. Ella, muy nerviosa, aceptó, se sentó ante la Ouija y comenzó a manejar la sesión. Volvieron a hacer la misma pregunta de la tarde anterior. Preguntaron si había alguien ahí, la respuesta fue sí. Nuevamente le preguntaron a qué edad había muerto, la respuesta otra vez 3 años, una niña. Y entonces le preguntaron si era el mismo fantasma con el cual habían platicado la tarde anterior. La respuesta fue positiva. Esto puso muy nerviosa a Sandra y le pidió a una de sus amigas hacer la siguiente pregunta. Esto fue: ¿eres tú el ser que estuvo en casa de Sandra anoche? En ese momento, el cristal no se movió, sin embargo, más o menos unos 5 o 6 segundos más tarde, empezó a hacer círculos por todo el tablero, o la hoja, y hasta que se detuvo en la respuesta sí. Sandra se asustó tanto ante esta respuesta que se puso a llorar, y sus amigas simplemente dijeron adiós al fantasma. El cristal se movió hacia la palabra adiós, y todas ellas salieron corriendo del lugar hasta la calle, en donde Sandra les dijo que ya no quería volver a jugar a eso. Por la noche invitó a dormir a una de ellas y con compañía se sentía mucho más tranquila, aunque, según relata, otra vez a las 3 de la mañana en punto se despertó sintiendo una presencia muy cercana a ella. Lo único que sintió de momento fue un pequeño pinchazo en una de las cejas, exactamente la sensación que se tiene cuando alguien se arranca justamente una de las cejas. Algo intrigada, Sandra se volvió hacia su amiga que estaba profundamente dormida. Lo primero que pensó fue en despertarla, sin embargo, también no quería ponerla nerviosa, así decidió cerrar los ojos y tratar de concentrarse en dormir. Estaba en ese trabajo cuando nuevamente, como había ocurrido la noche anterior, escuchó los pasos infantiles por todo el pasillo de la parte superior de su casa hasta detenerse ante su habitación.
No podía dormir, pero tampoco quería abrir los ojos. Pensó en repetir lo que había hecho la noche anterior, encender su celular para con esa luz sentirse más tranquila. Sin embargo, era cierto que para alcanzar su celular tendría que abrir los ojos y era justamente lo que no quería hacer. En esas reflexiones se encontraba cuando escuchó algo que la aterrorizó. Los pasos infantiles en esta ocasión entraron a su habitación. Sintió claramente cómo ese ser se acercaba a ella, caminando al lado de su cama. Lo que hizo después Sandra, ella misma no puede explicar por qué lo hizo, sin embargo, en ese momento abrió los ojos. Lo hizo para encontrar ante sí a una niña a la cual apenas podía ver. De hecho, como ocurre con los fantasmas del cine y la televisión, podía ver a través de ella. La niña la observaba con una mirada sin emociones, sin ser ni amistosa ni terrorífica, simplemente estaba vacía. Este fantasma colocó una mano sobre el pecho de Sandra y ella sintió como el frío la dominaba por completo. Era un frío mortal, no como aquel que se tiene cuando hay nieve o cuando baja la temperatura en algún lugar. Para Sandra, la temperatura bajaba dentro de su cuerpo. Así, sintió ese congelamiento de los pies a la cabeza, sin poder moverse, sin poder gritar, pero lo peor de todo, según ella misma relata, es que tampoco podía quitar la mirada de los ojos de esa niña. Tan inexplicable la llegada de la niña fue como también la razón por la que se retiró. Simplemente el fantasma le quitó la mano del pecho, Sandra recuperó el calor y la niña desapareció. Al día siguiente le contó a la amiga con la cual había pasado la noche todo lo que había ocurrido y ella, al principio, aunque estaba incrédula, se veía muy nerviosa, finalmente aceptó la historia de su amiga. Llegadas a la escuela, contaron esto al resto del grupo, el grupo con el que había compartido la experiencia de la Ouija, y todas le creyeron y también se sintieron nerviosas. A Sandra se le ocurrió ir a cortar una flor del jardín de la escuela, ponerla en un vaso con agua y llevarla al lugar en el cual habían jugado los 2 días anteriores. Parece que esto resultó, ya que nunca más volvió a ver a ese fantasma, así como también juraron nunca más jugar con la Ouija sin conocer su manejo.